Pues vamos a dar comienzo con la mesa redonda. Así como el año pasado y el anterior fuimos muy pesados con, te lo cuento a ti Luis y a Sabas, que no estuvisteis, estuvimos mucho con la promoción de la actividad física y el deporte, lo importante que era y los beneficios que llevaban a la enfermedad, a la gente, beneficios emocionales, beneficios físicos, y estaba Idoia, que fue un poco la promotora de todo este tema. El año pasado ya dijimos que queríamos un poco este año centrarnos en la familia, ¿no? Otro pilar importante en la enfermedad y que parece que a veces lo dejamos obviado y un poco tirado, pero también es parte muy importante de esta enfermedad, ¿no? Yo voy a formular preguntas, las tiro al aire, el que quiera las recoge y si no, iremos por orden o por último de llegada que ha llegado Idoia. Bueno, me acompañan Luis, que ha estado ahora mismo con todos vosotros, Sabas, y se ha incorporado una que ya conocéis, de sobra yo creo, Idoia López de Gueruños, licenciada en Psicología y que trabaja con nosotros en la asociación. Lo que quiero, de las primeras preguntas que quiero lanzar a todos vosotros, y que me digáis, lanzo balón quemado, y luego también quiero que si queréis interactuar el público también podéis interactuar, dar vuestras opiniones, etcétera, un poco debate si hace falta. La primera pregunta que quiero lanzar sobre la esclerosis múltiple es ¿qué tiene la esclerosis múltiple? Creo que tú también algo ya has dicho en tu charla. ¿Qué tiene la esclerosis múltiple para considerarse una enfermedad familiar? No sé quién quiere contestar a esta pregunta. Bueno, pues te he oído ya. Ya empiezo yo. Así ya me conocéis. Bueno, yo lo que sí quería comentar un poco, que creo que es un tema interesante, hasta qué punto la familia tiene que participar o no tiene que participar en cuanto al tema de la enfermedad. Creo que, me parece que fue hace 2 años que tratamos el tema de mindfulness y que fue en una sala arriba. Y me gustó mucho porque hubo una persona que estaba en el público y dijo que la enfermedad no solo afecta a la persona, sino que afecta a todos. Yo creo que siempre intento, en la medida que puedo, desde lo que abarco yo como psicóloga, si la familia está dispuesta a colaborar, creo que es importante que intentemos formar un equipo entre todos. Yo considero que es muy importante la comunicación. Cuanto más fácil sea la comunicación en ambas partes o los miembros de la familia, creo que es una manera fácil de quitar esos miedos iniciales a la hora del diagnóstico. Siempre existe ese miedo, esa preocupación ante cómo se va a desarrollar la enfermedad y muchas veces se genera dentro de la familia cierta distancia o se genera mucha protección, pues porque los familiares se volcan en exceso sobre el afectado, o a veces se genera cierta distancia por miedo a hablarle al afectado y que se sienta muchas veces invadido o demasiado presionado. Entonces, bueno, a mí me parece que es un tema muy interesante, que sepan también que desde la asociación creo que la familia es una figura muy importante que, bueno, pues que tenemos que contemplarla. Yo es un poco mi opinión. Luego aquí sé que muchos de los que estáis hay familiares. Y yo, por mi experiencia, hay muchos familiares que habéis venido a pedirme ayuda. Entonces creo que tan importante es que lo pida la persona afectada como la familia. Lo que intentamos, que es un poco lo que creo que habéis intentado decir los dos, que la persona afectada tenga calidad de vida, es decir, que viva dentro de lo que pueda, manteniendo una vida lo más normal. Entonces a veces igual la familia no sabe cómo actuar a la hora de que la persona afectada mantenga una vida normal. Entonces, bueno, yo considero que la familia tiene que estar tan informada como el afectado. Bueno, yo cuando digo familia, me refiero a familia cercana, directa, no al primo Peñíscola que le doy una cena a Navidad, que me llama de vez en cuando y le digo, pues estoy bien, ¿para qué preocuparte, no? Entonces, por eso, más que nada este inciso, porque a veces hablamos de familia y parece que metemos toda la familia dentro. Nos referimos a familia cercana, parejas, padres, hijos, etcétera, ¿no? Sobre esta pregunta, ¿queréis decir algo? A ver, desde el punto de vista
nuestro de la consulta de neurología, la familia es fundamental, pero ¿cómo una enfermedad que genera discapacidad en un paciente joven, en un momento vital, complicado, en el que se decide casarse, comprarse una casa, tener hijos, fundamental, para quien lo quiera, evidentemente, ¿cómo no va a ser importante? Eso no son decisiones que atañen solo al enfermo. Son decisiones que requieren colaboración de la familia, en especial la maternidad, sea el hombre o la mujer el que padece la enfermedad. Incluso a la hora de tratar la enfermedad tenemos que tenerlo en cuenta. Pero es que cuando las cosas van bien, todo el mundo es fácil. Pero cuando las cosas van mal, y a veces las cosas no van bien, es cuanto más apoyos necesita de soportes a los que no se llega desde una consulta de neurología, pero tampoco se llega plenamente desde una consulta de psicología ni desde una asociación. Es decir, ahí sí estoy absolutamente de acuerdo. O sea, hay una red de apoyo a los pacientes en la que cada uno tiene que aportar algo y la familia también tiene que aportar lo suyo. Si no, es imposible. Y lo que se necesita, y eso es a veces complicado de conseguir, es que todos rememos en la misma dirección. ¿Cómo que dice Luis? Un poco explicado es decir, en toda esta pregunta, así que estoy muy de acuerdo contigo ya con el tema de la comunicación, que lo has sacado un poco también prevalente en la respuesta a la pregunta que hacía, pues es esencial. Yo lo planteaba un poco de comunicación, pero como con cualquier otro momento de la vida, es decir, no le doy mayor importancia porque estamos hablando del contexto que estamos. En la relación familiar, la comunicación, el que haya una cierta línea que seguir, es esencial. Entonces, en esto no es diferente. Yo creo que no tendría que ser tan diferente. Comparto la opinión de mis compañeros, no todo lo demás. Lo habéis dicho muy bien, no son nada pero requiere la perspectiva a la familia, hasta que ciertas no que van a además aprendiendo las cosas, no sé si me entiendes. O sea, esto quizás no tiene nada grave. Porque ya sabes, al principio cuando vas a preocupar a alguien, todavía no ha llegado el tema. Pero me imagino que será muy personal, ¿no? Eso es una decisión muy personal y generalmente, gracias. Leire, que antes he dicho sus chicas, pero tiene nombre Leire, que ha sido un poco Irache, o sea que todavía te sigo equivocando. Yo creo que es una... Ahora te amo, Leire. Yo ahora me centro en tu comentario porque me parece importante, al margen de la broma. Yo, mira, yo creo que eso es muy respetable. La decisión que has tomado, desde luego no soy quien para juzgarla porque no me dedico a la judicatura. Y yo te la apoyo y te la comparto. Lo que ocurre es que a mí sí que me parece interesante que esto no se viva en soledad. Si tú esos 6 años lo has vivido y has hecho una valoración y dices, prefiero callármelo a determinadas personas para proteger, porque aquí hay miedos, proteger a los seres queridos, evitar sufrimiento, pero hombre, 6 años. Y yo no sé si hay un momento bueno nunca. Es decir, no porque tardes 7 ni porque tardes 5, un momento bueno creo que no existe nunca. Si tuviera que añadir algo, 6 años callada, mérito tienes, No te ensalzo el mérito, porque es duro llevar 6 años en silencio algo. Bueno, luego ya está el aguante de cada uno, Pero ahí sí que me parece que aguante y espaldas como los jugadores de rugby. Yo no sé si hay que esperar tanto, pero eso, yo no estoy en tu pellejo. Igual yo te estoy diciendo esto y mañana me pasa a mí y tardo 10. Porque la teoría es muy fácil y la práctica es diferente. Aun con todo, soy de la opinión que la comunicación es un proceso, o sea, no es decir, no decir, cuánto decir, si tenemos mucho tiempo. En la esclerosis generalmente hay mucho tiempo de comunicarse. No es algo puntual en un momento dado. Entonces, por lo menos que nos abramos tanto, tan poco como cada uno pueda, pero que vayamos abriéndonos sabiendo que tampoco hay que hacer aquí una conferencia con la familia o con el enfermo, pero
sí que en este proceso secuencial, gradual, individualizado, pues vayamos poco a poco abriéndonos, y no solo al decir o no decir, sino expresar los sentimientos, que para mí es lo más complicado. No solo lo que hay o no hay, sino que también me pueda permitir un espacio, si no a determinadas personas, porque todavía igual uno no quiere, no está preparado, y eso es muy legítimo, eso es una forma de protegerte y de quererte que alabo, pero sí seleccionar a otras personas del entorno que quizá igual hagamos menos daño y con las que compartir este viaje hasta que pueda llegar a las otras, pues porque me cuesta un poco más. Es lo único que te diría. Bien, yo sí te formularía una pregunta, lo mismo que tú nos haces, yo también te formularía una pregunta. Tú tienes ese miedo de preocupar a la familia, pero ¿hasta qué punto hoy que se centra el tema en la familia prefiere estar informada o la familia prefiere que la persona afectada se mantenga en silencio? Simplemente lo dejo ahí, ¿eh? Sigue. Esperaba si podía haber una respuesta. Entonces yo... Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es un proceso complicado y, bueno, pues en mi caso, yo que llevo tantos años tratando esta enfermedad, pues al principio ante el diagnóstico es normal, ese miedo, esa angustia. Otra de las cosas que se trata mucho, si lo tengo que decir en el trabajo, no lo tengo que decir en el trabajo. Pero también es cierto que yo creo que a medida que, como ha dicho antes Luis también, igual me toca a mí y tardo X años en poder expresarlo o a la primera ya lo estoy compartiendo. Una vez que vas elaborando ese proceso de duelo y tú vas intentando aceptar, que es un poco a raíz de lo que iba la charla de Luis, no resistirte sino aceptar, ahí entonces es importante como un periodo de recuperación, de adaptación. Yo utilizaría esa palabra. Y ahí es donde tanto el enfermo como la familia, ante el shock que ha podido generar ese diagnóstico, porque no es fácil. Yo me acuerdo también en uno de los grupos que damos en la asociación, no sé quién me comentó, es que ahora mismo es diferente si te diagnostican una enfermedad que cuando te la diagnosticaban hace tiempo. Como que el shock ante el diagnóstico, la noticia que ha cambiado. La noticia sigue teniendo la misma intensidad. Es dolorosa, es una noticia que, bueno, pues impacta y que te asusta respecto a un futuro incierto. Pero bueno, yo considero, a raíz de lo que estás diciendo, que una vez que tú vayas elaborando, que a ti te ha costado 6 años, igual otra persona tiene en 1 año y lo puede elaborar mejor, pero cuanto antes que intentes luego el poder compartirlo y una vez que la familia lo sepa, dejar tiempo también para que tanto la familia, me refiero, como decía Gorka, a la persona que convive, tampoco toda la familia, pero intentar que tengáis vuestro periodo luego de adaptación y luego cada uno que vaya sabiendo cuál es su papel. Ahí entra el tema de comunicación. Ahí es donde no, porque la persona esté afectada, está limitada. Muchas veces la familia limita antes de tiempo a la persona afectada. La inutiliza. No hagas esto, no hagas aquello. ¿Cómo vas a salir? ¿Cómo vas? A ver, que lo que tenemos, una cosa es ayudar y otra cosa es limitar. Es decir, ¿vale? Pero todo eso es un proceso largo. Por eso que hay que dar tiempo, luego es una enfermedad larga, no es una enfermedad que sea fulminante, es una enfermedad que lleva su tiempo, ¿vale? Pero bueno, es una reflexión. A las personas afectadas, si hay alguien aquí recién diagnosticado, bueno, pues el apoyo creo que como todos estamos compartiendo es muy importante. Y cuanto antes lo compartáis y antes os enfrentéis a vuestros miedos, antes, por muy doloroso o mucho miedo que puedas pensar que esto va a resultar, en teoría lo único que te va a aportar es una sensación de bienestar. Es crecer, es aprender. La vida es sorprendente a veces ante las dificultades. Cuando te enfrentas a ella, hasta dónde puedes ver que puedes. Bueno, no os meto más rollo. Sigue, Gorka, que me enrollo ese. Bueno, para la siguiente pregunta voy a hablar yo, me voy a tomar la libertad, si me permitís, estoy como la figura de moderador, pero
yo soy diagnosticado y además soy familiar de diagnosticado. Entonces estoy en los dos puntos de vista, ¿no? Lo cual es bastante difícil y bastante complicado porque yo mismo me hago un lío que no veas. Porque una cosa es lo que quiero para mí, otra cosa es lo que querrá el familiar para él, ¿no? O sea, es decir, que está diagnosticado. Entonces, yo la duda que siempre he tenido como familiar, hablo, es siempre he tenido qué papel debo jugar en todo esto como familiar, ¿no? Tienes miedo porque vas a hablar con la persona y si estás muy encima me agobias. Qué pesado eres. Yo estoy bien, déjame, ya te diré cuando estoy mal. Y si no dices nada, es como, chico, no se preocupa de mí por nada, chico. O sea, entonces estás en esa tesitura que si hablas demasiado, si preguntas demasiado, agobias. Si no preguntas, es que pasas. Entonces, yo como familiar me hago la pregunta que os voy a formular. ¿Qué papel debo desempeñar como familiar de una persona diagnosticada con esclerosis múltiple? Porque una cosa es lo que yo, como diagnosticado, puedo demandar, o tengo las ideas claras, pero aunque somos familiares, no tenemos nada que ver uno con el otro. Entonces, esa es la pregunta que os formulo. Dentro de la esclerosis múltiple, o sea, estoy quedando flipados, ¿eh? Os estoy rompiendo los esquemas. Pues entonces el último. Ya está el micro dado, ya no sé. No, a ver, simplemente, dices, ¿qué papel desempeñar? A mí no me gusta, aunque cuando das una charla tienes que generalizar, hay una cosa que creo que nunca fallamos, y os lo decía antes. ¿Qué es lo que necesitas? Nunca fallas. Ahí tienes toda la respuesta. ¿Por qué yo tengo que deciros? No, mira, A, B, C, D, E, y resulta que estoy con Gorka y me dice, pues Luis, no has pensado en la E, que era la que yo quería. Nunca te equivocas. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué es lo que necesitas? Eso no significa que lo que nos diga lo tengamos que cumplir, porque depende también cómo estemos nosotros. No es, me dicen, yo tengo que hacer, porque como él es el enfermo, ya. Al familiar, al cuidador principal, también sabéis que se le llama paciente de segundo orden. No va de rositas. Entonces, para mí, lo que no falla, aunque me veáis simplísimo, es qué es lo que necesitas, qué te puedo ayudar, qué quieres de mí en este momento de mi vida y ver cómo lo podemos ir haciendo. Teniendo en cuenta una cosa que me venía antes cuando tú hablabas. Id a soluciones intermedias, porque tendemos siempre a lo blanco o lo negro, soluciones intermedias, como hacemos en los comités de bioética, ¿no? Siempre priorizamos lo intermedio, no lo drástico. La persona te va a ir diciendo, y hay que escuchar, ¿eh? Hay que poner bien puesta la antena, y desde ahí, pues veremos a ver qué es lo que va formándose y lo que va saliendo, y lo que yo también estoy dispuesto a dar, y puedo dar, dependiendo de cómo esté psicológica y emocionalmente. Yo ahí me quedo. No sé vosotros qué opináis. Yo con dos psicólogos no soy capaz. Yo creo que has formulado una cosa que para mí es importante, que es el cuidador. O sea, no todo lo podemos centralizar en el paciente diagnosticado, ¿no? Y esto, como neurólogo, lo vemos con los pacientes con otras enfermedades, Alzheimer, etcétera, ¿no? La carga emocional que requiere vivir con un paciente con una enfermedad crónica, sobre todo en determinadas situaciones funcionales, es mucha. Y al cuidador hay que cuidarlo. Pero el paciente también tiene que cuidar al cuidador, ¿no? Entonces, no sé si me atrevo a decir nada más. Yo creo que muy bien, sí, está. pero a raíz de lo que estás comentando, bueno, se ve siempre a la persona afectada como que es el centro de atención, parece que todo ronda en torno a esa persona. Y el otro día en uno de los grupos de autoayuda que tuvimos en la asociación, había 3 casos muy concretos de que el cuidador, entre comillas, había enfermado. Es decir, cada uno por una cosa diferente, pero había tenido que estar ingresado, le había surgido una serie de cosas como nos puede pasar a cualquiera, no era nada grave, de manera que ahí se cambiaron los papeles. Entonces,
la persona afectada ayudó al familiar. Es decir, que creo que es un dato que es importante lo de cuidar al cuidador, que también el cuidador le puede ocurrir algo. Entonces, la persona afectada, aunque muchas veces pensemos que pueda o no pueda estar en ese momento lo suficientemente capacitada, puede ejercer perfectamente de apoyo también al familiar. El tema es que se consiga esa relación entre ellos, tanto apoyo uno por hacia uno y el otro hacia la persona afectada. Y otra de las preguntas claves aquí, a mí me parece que es, muchas veces el afectado, es todo en torno al afectado, al afectado, al afectado. ¿Cuántas veces la persona afectada le pregunta a la persona que convive con él cómo está? ¿Cómo se encuentra? Se da por hecho que solamente hay que preguntarle al afectado. Entonces yo creo que también es importante. Yo me acuerdo un caso de una paciente que estuvo viniendo conmigo mucho tiempo. Bueno, la verdad que la enfermedad había avanzado y luego se habían mezclado otras cosas. Ella se sentía muy sola, nadie me llama, nadie me llama, nadie me llama, estoy sola. ¿Qué sentido tiene esta vida? Bueno, pues caes ahí en esa especie de aislamiento. Y yo un día le pregunté, le digo, ¿tú ya has pensado el poder llamar a una amiga, a un familiar tuyo y preguntarle qué tal está esa persona? Es decir, a veces nos vamos encerrando y pensar que vosotros también como afectados tenéis que preguntar por las personas que están a vuestro alrededor. Ya está. ¿Alguna cosa más que añadir? Vale, pues en cuanto a esto de la comunicación, que me parece muy importante, voy a poner unos audios de conversaciones reales entre familiares, entre paciente y familiar. No intentéis agudizar el oído a ver si le conozco al que habla, porque son nuestras chicas, que tienen una faceta actoral desconocida hasta el momento, pero que vamos a conocerlas ahora, de 4 situaciones que se suelen dar o que solemos ver entre familiar y paciente, para luego establecer una pregunta para la comunicación, sobre la comunicación. Mi hijo me dice que, ama, que estoy bien, que no te preocupes, que lo llevo muy bien. Pero claro, no sé cómo actuar, porque si le pregunto mucho qué tal está, igual se agobia. Y si no le pregunto, pues va a pensar que igual no me preocupo por él. La verdad es que no sé qué hacer, no sé cómo actuar. Hoy estoy más cansado que nunca. La verdad es que no he tenido un buen día. Noto que cada vez me cuesta más llevar el día a día. Bueno, no te quejes tanto, que yo también estoy cansada y todavía tengo que hacer un montón de cosas. Me va a contar un rato, viendo la televisión, que si quieres, echándote la siesta. Y voy a aprovechar este ratito a dar un paseo para despejarme un poco. ¿En serio? ¿Pero cuándo te vas a acabar? ¿No vas a dejar aquí sola? ¿Y si me pasa algo? Voy a aprovechar ahora que hace bueno darme un paseo por el centro y hacer un poco de compra. No hace falta que hagas nada. Nosotros después de trabajar hacemos la compra y te acompañamos a dar el paseo. Pero si yo puedo. Bueno, estas son las situaciones. Un aplauso para mis compañeras, su faceta actoral. Esa no sé si va a ser de Óscar o Goya de Chino, pero... Bueno, pues estas son, hemos visto, pues 4 situaciones que solemos ver, que suelen ocurrir, ¿no? El yo más, que a veces entra en ese bucle, estoy cansado, la famosa fatiga, el famoso, por ejemplo, síntoma invisible, que es la fatiga, y dices, no puedo más, no, y te dice el de al lado, ya, pero yo también he hecho cosas, también estoy cansado, ¿no? Entonces hay esos problemas de comunicación que hay, que al final entramos en discusiones de parejas, discusiones con los padres, discusiones con los hijos, etc. Entonces, mi pregunta hacia esto era, ¿qué mecánicas o herramientas pueden existir para una mejora de esta comunicación entre familia y paciente y evitar estos problemas y estos malos rollos, vamos a decirlo, entre los familiares y el paciente? Y lanzo la pregunta. Bueno, yo creo que lo primero es reconocer que están y van a estar
Y estarán toda nuestra vida este tipo de situaciones y más en enfermedades crónicas de este tipo. Eso es lo primero. O sea, esto es el pan nuestro de cada día. Esto es así. A mí me parece. Y esto va a ser toda la vida. Por muchas razones. Aquí se han presentado 4 que me parece que son muy representativas y que los vemos además en otro tipo de patologías. Yo que estoy más familiarizado con la oncológica, puedo sustituir un poquito lo más propio de lo vuestro y extenderlo al problema oncológico, y sería prácticamente igual. Yo, alguna de las cosas, por decir algo, solo os pido, como os decía, una buena escucha. Dicen que a veces es un buen oído que me escuche, un buen hombro en el que apoyarme y unos buenos brazos que me arropen. Esto me parece fundamental en la comunicación. El trípode este es básico, y por básico no es fácil, ¿eh? No es fácil. Ahora bien, por favor, no utilicéis frases gratuitas. Yo más, a mí también me puede pasar, y me puede caer un tiesto en la cabeza, y me puede pillar un coche, como que a ellos no. Parece que están inmunes de todo esto. Fijaros, me da igual que se os olvide todo lo que yo he podido hablar antes, pero os pido, por favor, que nunca utilicéis una frase gratuita, porque es muy ofensiva. Muy ofensiva. O una solución prematura que no te están pidiendo. O el y yo más, por favor. Que lo hacemos a veces, pedimos perdón y seguimos aprendiendo de ello. Pero cuidado, cuidado con esto. Son 4 situaciones que bueno, eso ya sería motivo de 4 charlas, casi una por cada situación. Pero no sé qué queréis aportar vosotros con... Yo si puedo hablar, lo siento, pero está con una afonía que, bueno, el domingo no podía ni hablar. Hoy tengo voz, pero tengo efectos secundarios. No paro de toser. Utilizando tu problema de voz, es que no es por ti, pero el estar callado en alguna de estas situaciones es lo mejor que se puede hacer. Pero es tan difícil no hablar, es que es tan difícil estar callado, ¿no? Que siempre tenemos que decir algo, pero es porque necesitamos para nosotros mismos, No es porque nuestras personas de alrededor que están afectados me refiero no solo al enfermo, como muy bien decís, también el familiar, necesiten que les digamos. Es que lo necesito yo para sentirme bien, porque no puedo sostener esa angustia que estoy igual escuchándome decir, mira, no tengo nada que decirte, como mucho si quieres te doy un abrazo. Siempre hay que decir algo, cuando no hay que decir nada. ¿Ya te has recuperado? ¿Ves? Sí, yo estoy, gracias Luis. Yo estoy de acuerdo totalmente con Luis. La escucha activa creo que es una de las herramientas más importantes, que a veces no hacen falta tantas palabras. Pero en la enfermedad, al inicio, cuando sobre todo solamente aparece lo que son síntomas invisibles, yo sí he tenido varios casos en consulta que la persona afectada va a la asociación, participa en las actividades, pide ayuda al psicólogo, mantiene la relación con el médico y sí se siente muchas veces como necesitado de que el familiar esté informado, pero tampoco tiene que tirar el afectado del familiar. No sé cómo explicarme, no sé si me entendéis un poco dónde os quiero llevar. Implicación, ¿no? Hablamos Es decir, claro, como le ven bien, es que está bien, está perfecto. Incluso gente que le ve por la calle, amigos, joder, pero si estás fenomenal, pero bueno, pero joder, ¿quién te ha visto? Estás, bueno, ¿no te había visto tan bien nunca? Claro, todo eso hace que la persona afectada se sienta muy incomprendida. Él por dentro, claro, es una etapa difícil. Entonces yo sí he tenido casos en consulta de joidoya, pero a mí sí me gustaría que, no sé, dar una charla, hacer algo, que los familiares también se den cuenta que somos privilegiados porque la enfermedad tampoco en esta etapa nos está afectando, pero al final pues esa fatiga o a veces dificultades que tenéis a la hora de expresarlos, porque la capacidad cognitiva está más enlentecida, es decir, igual te preguntan 4 preguntas a la vez y tu cerebro lleva un ritmo mucho más relantecido, ¿no? Como que parece que si no le respondes te están etiquetando de tonto, que sí, lo único que quiero, pero cómo el enfermo, claro, explica todo eso al familiar que está conviviendo con él. Bueno, no sé si os veréis identificados o no. Yo te digo una cosa, ya desde que me diagnosticaron
Cada vez que me encuentro con alguien estoy guapísima. Qué bien, pero antes no estaba así, o hay algo en la enfermedad que embellece, o... Que es un poco lo que tú decías. Yo creo que nos ponemos más guapas para darles más emoción. Sí. Ya que te lo dicen tanto, yo igual también tengo cosas que decir y yo solo ven las aspectos que no están con nosotros, ¿no? El familiar sí está con nosotros y realmente saben lo que nos pasa, aunque no se nos también se dice papá, por supuesto, pero esta personalidad que nos sabe ¿Y no creéis que muchas veces también, junto con lo que tú decías, es un poco ese desconocimiento? Cuando ya tenemos una enfermedad de estas características más crónica, es como que parece que nos hacemos el estereotipo, una imagen que tiene que ser, no sé. Yo a veces digo, ¿pero qué tenemos que estar en una esquina, sin lavarme los pelos, y así para decir? Es como si fuera incompatible estar... Es lo que dices, que yo siempre me he preparado, que siempre he sido así, ya, pero parece que al tener la enfermedad es que sigo siendo así, es que no he cambiado, pero es como, no sé, tengo esa sensación que... Claro. Sí. Sí, un poco por donde iba, que era un poco lo que yo quería decir, es cómo actúan los familiares o los amigos ante la persona afectada, que se ven muchas veces indefensos, sin recursos, como igual, claro, no hay información igual lo suficiente todavía sobre la enfermedad. Yo quería comentar que una de las cosas que ocurre, y yo fui la primera ignorante cuando me diagnosticaron, tú le pones una cara a la enfermedad cuando te dicen el nombre y no sabes de qué va. Entonces, si tú le dices a un amigo que hace tiempo que no te ve, tengo esclerosis múltiple, lo primero que haces es mirarte de arriba abajo a ver si mueves todas tus partes del cuerpo. Es así. Entonces, pero yo tampoco junto a la gente, porque no todo el mundo tiene que saber en qué consiste. Yo sé en qué consiste porque me ha tocado, pero antes no sabía todo esto en qué consistía. Entonces, eso, pues lo primero que hace la gente es mirarte, a ver si tienes todo el cuerpo bien, si mueves todo el cuerpo, porque lo asocian a algo que puede ser o que puede no ser. Y entonces creo que a veces casi hay que hacerles tranquilizarles a ellos. Decirles, no, a ver, tengo esclerosis múltiple, pero bueno, me pasan mis cosas, pero estoy bien. Casi hay que hacerles de psicólogos a ellos en un primer momento de decir, tranquilo, a ver. Yo creo que es un poco el desconocimiento de la enfermedad, pero que a mí también me pasó, que tampoco sabía lo que soy. Uno de los roles que tenéis, yo creo que precisamente, y no os quiero poner más bolitas como si fuera un árbol, es este rol, este papel educativo. También os corresponde, porque todos no sabemos de todos. Yo qué sé, si estoy igual con un hijo de un amigo que tiene autismo, igual le veo y ante mi desconocimiento, entonces también es este papel educativo, porque no sabemos de todo y es legítimo que igual yo te mire así, esclerosis, o yo qué sé, pues también me puedes educar y formar en esto tranquilamente, vamos, ¿verdad? Yo digo que no culpa a nadie, que yo soy la primera que actúe así al principio, hasta que sabes de qué va el asunto. Pero es que no tenemos que saber de qué van todas las enfermedades. Cuantas menos sepamos que tenemos contacto con menos, ya lo sé. ¿Alguien más quiere decir algo? Te ha cambiado el le has cambiado el nombre, Sabas. No, no, para nada. Lo que se intenta con el bastón o sin bastón es que el paciente esté lo más cómodo y se sienta seguro. Si es con un bastón, con un bastón. Y si es sin un bastón, sin un bastón. Coger un bastón no va a hacer que la enfermedad vaya peor. Y dejar de cogerlo no va a hacer que vaya mejor, si se necesita.
Lo que no tiene sentido es caminar sujetándose a las paredes cuando con un apoyo podías tener una marcha mejor, ¿no? Es verdad que hay pacientes que se resisten a utilizar ese tipo de medidas por vergüenza, por miedo, etcétera, ¿no? Y eso eran las tres preguntitas que iba a hacer. Han sido sencillas, ¿no? Vale. Sí. Ya tienes, como se suele decir, el culo pelado ya. Por ahí, 4,5. Raspado. Y si alguien más no quiere decir nada o no tiene nada que decir o quiere preguntar algo. Sí. Quería decir, me pensaba sobre un protocolo de actuación cuando alguien le diagnostica la enfermedad, luego estás en una especie de selva, porque no sabes muy bien qué pasa después de la asociación, pero tampoco te fijas en la asociación, sobre todo en tratamientos emocionales o físicos de rehabilitación. Muchas veces es ir buscando sentido a la vida y te ves un poco perdido, depende de lo que haga cada uno. Entonces yo creo que desde ese punto de vista médico hay que dar gracias, hay muchos protagonistas y muchas cosas, pero igual eso sale un poco, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Nosotros en la unidad, de entrada, la manera de informar, la manera de citar a los pacientes de manera progresiva. Las noticias no son cosa de 10 minutos, ni consultas de 10 minutos, que a veces las hay. Pero cuando diagnosticas a alguien, dependiendo de cómo sea ese alguien, te tienes que adaptar a la manera en la que le tienes que decir. Y a veces no es en una única consulta. Necesitas varias y las hacemos. Y a veces en esa misma consulta decides que necesitas apoyos de otra categoría, que no se lo podemos dar nosotros, que puede ser rehabilitación, les mandamos a rehabilitación, pero que puede ser ayuda psicológica. Nosotros en Bilbao sí colaboramos con la asociación, pero no de manera rutinaria, porque tampoco tiene sentido, te diagnostico una enfermedad, ten asociación. O sea, cada persona necesita un tiempo para aceptar determinadas cosas. Y sí que nos adaptamos, sí que intentamos adaptarnos a esas cosas. Protocolo. En Bilbao, hace unos años, había un protocolo que se llamaba Protocolo de Actuación, Protocolo Bilbao, de asociación que estaba destinado a colaborar con la medicina de familia para cuando se diagnosticaba a un paciente, que hubiera una colaboración en el manejo de la información y de ese paciente con la medicina de familia, la enfermería y la unidad. Es decir, cosas se han hecho. No es perfecto. Pero los médicos llegamos hasta donde llegamos. Dudo que haya un interés en hacerlo de una manera o de otra. Seguro que en todas partes lo que se intenta es hacer de la mejor manera posible, ¿no? Y repito, y no acertaremos porque a veces igual somos muy bruscos o las personas somos diferentes, ¿no? Pero estoy seguro que en cualquier hospital, los hospitales que yo conozco, que son los de Euskadi, la esclerosis múltiple se lleva muy bien, especialmente bien, comparado con otras cosas que no están tan lejos. A ver. Perdona, termino. A ver,
Partiendo de que los neurólogos nos equivocamos, todos los neurólogos nos equivocamos, no podemos achacar siempre todo lo que tengamos, todos los síntomas que padece un paciente de esclerosis múltiple no son por la esclerosis múltiple. Vemos, no intento generalizar para no implicarme en un caso que no conozco, ¿no? Pero cuando nosotros vemos pacientes con sensación de mareo, de inestabilidad, que no tienen una esclerosis múltiple. Y hay pacientes con esclerosis múltiple que describen la misma sensación de inestabilidad y mareo que otro con una resonancia perfectamente normal. Entonces, no todo es explicable. Es verdad que un paciente que tiene una esclerosis múltiple y se siente mareado, a todos los neurólogos se nos ocurre que tiene que ver con la enfermedad, pero bueno, quizá en determinados momentos puede ser que no sea así, ¿no? Esto me pasó con una paciente que bueno, lee mucho y me decía, bueno, pues los trastornos gastrointestinales, el estreñimiento, bueno, la esclerosis múltiple puede provocar estreñimiento, pero de entrada no es un síntoma que digamos es un brote, es actividad de la enfermedad, ¿vale? Pero el Copaxone, bueno, los fármacos... A ver, por la historia natural de la enfermedad, un brote, una lesión se inflama y en 4 o 6 semanas tiende a desinflamarse. El Copaxone hace efecto a largo plazo y lo que busca el Copaxone no es quitar el mareo, sino, como el resto de los fármacos, que no aparezcan nuevas lesiones y que no den síntomas. Pero es verdad que pacientes con lesiones antiguas, en determinados momentos y por determinadas circunstancias, pueden tener sintomatología de lesiones pasadas. Y eso no es exactamente un brote de la enfermedad. Por ejemplo, cuando aparece fiebre, un paciente que tiene antecedentes de una neuritis óptica, que ve mal, puede empeorar por la fiebre y no es un brote por la esclerosis múltiple, es por la fiebre, que indirectamente es por la esclerosis múltiple, ¿vale? Entonces, quiero decir, no podemos entrar en más detalles porque no conocemos el caso, ¿no? Pero no... Claro. Pero no siempre todo es por la enfermedad. Bueno, ¿y alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión? Pues nada, pues dar las gracias a Luis, a Sabas, a Idoia, a todos vosotros. Y nos vemos... Y a Gorka. Ah, gracias. Gracias. Al precio. Y a las...